Cómics en Marvel. Cómics en Marvel. Cómics en Marvel. Cómics en Marvel. Hail Hydra, pequeños mangurrianes, ¿cómo estáis, mis pequeños niños? Esas criaturicas de las noches, yo espero que estéis siempre bien. Hoy tenemos un vídeo especial, hoy tengo el carrito helados petado de cositas Marvel, me pongo aquí detrás de todo esto, que vaya tela, vaya catálogo. Y obviamente lo que queremos hacer es un vídeo explicativo un poquito de cómo entrar en el mundo Marvel, si no has leído nada, si eres nuevo en el tema, pero también pues muchas recomendaciones que si algunos faltan pues también va a ir muy bien, o sea que si ya has leído Marvel ya estás un poquito enterado, a lo mejor te saco alguna que todavía no haya leído, pero obviamente si eres un ávido lector, esto a lo mejor no te sirva de nada, pero sí que vamos a intentar hacer entender un poquito cómo entrar en este tipo de lecturas que a lo mejor durante todos sus 75 años ya casi que lleva Marvel, que ya lleva más de historia, pues es muy complicado no saber qué leer o qué cositas picar. Al igual que ya hicimos con el cómic europeo, que hicimos unas recomendaciones así de cómic europeo, vamos a hacer lo mismo también con el Marvel, pero también comentaros un poquito cómo entrar, cómo empezar a darle cañita al tema. Lo primero, como os digo, vamos a sacar algunas lecturas. Tenemos cositas que son más de Marvel clásico, tenemos cómic actual, tenemos cosas en medio de los 80, los 70, cómics muy buenos, lecturas independientes, aunque Marvel siempre se ha caracterizado por hacer continuidad, por seguir la retrocontinuidad, lo que sí que tenemos arcos cerrados entre medias, algunas cosas diferentes, algunos ejemplos de novela gráfica, pero casi siempre vamos a tener historias dentro de continuidad. ¿Qué pasa? Que eso al final lo que hace es que la gente se vuelva un poco loca, se quiera retrotraer siempre, ¿no? Y que quieras leer, pues, de dónde viene lo que te estás leyendo en el momento, ¿no? Como digo yo, ahora mismo es muy fácil engancharte, también es si no has leído nada, vas a disfrutar. Obviamente los lectores más avanzados ya estamos un poquito cansados y ya llevamos mucho tiempo leyendo, hay que entenderlo, pero si os tiráis a grapitas, pues como las que hay ahora, por ejemplo, pues Defensores, Patrulla X Oro, pues si os fijáis viene una numeración para cada grapa nueva, que es un punto de arranque. Siempre que hay arranques con un número 1 de estos va a ser un buen momento. Lo que pasa es que siempre vendrá una etapa anterior, algún evento importante en el que os cuenten el estatus que hay actualmente. ¿Que no queréis hacerlo? Pues tiráis para adelante. ¿Que no? Pues cogéis el evento anterior, lo que sea, preguntéis al librero, me preguntéis a mí, a quien queráis, y os cuenten un poquito que hay antes, ¿no? Para si queréis leerlo. Normalmente así funciona la cosa. También es importante, muy importante, que leáis los eventos, al menos que os enteréis qué ha pasado en cada evento, porque son los que luego están afectando un poco al resto de colecciones, ¿no? Si no lees Imperio Secreto ahora, puede ser que luego en las nuevas etapas, en los cambios que pueda haber, sobre todo en Capitán América, no te enteres mucho. O sea que siempre es importante, al igual que en DC también, enterarte un poquito de los eventos, los cambios que hay generales. Que no, pues bueno, también cogerte tu personaje favorito, tu cómic favorito, lo que más o menos te recomienden, depende un poquito de tus gustos, y tirarte por una colección actual. Y como siempre, pues a lo que vamos, que es el lío, es meterte en el bautismo Marvelita. O sea que no es poco. Lo primero, niños, este es el bautismo Marvelita. Esto te lo dan, la primera que vas a misa, te dan esto. Civil War y Lobezno, el viejo Logan. Civil War es un cómic, ya no porque lo diga yo, es simplemente a lo que se tiran normalmente los nuevos lectores. ¿Por qué? Porque Civil War en verdad es un evento importante que cambió bastante el status quo de Marvel. A partir de ahí tienes un punto de arranque para leer nuevas colecciones, pero también es importante porque aparecen todos los personajes. Es un momento en el que vemos enfrentados a un sector de personajes, vengadores, mutantes, de todo, frente a otro, ¿no? Se enfrentaban Iron Man contra Capitán América y tenemos aquí un dibujo espectacular de Steve McNiven con guión de Mark Millar, que siempre es interesante, siempre es entretenido, siempre lo hace bien, y yo creo que es uno de los mejores eventos que ha tenido Marvel dentro de su historia. En verdad es una gran lectura y te va a poner un poquito al día en lo que es leer todos los personajes, conocerlos un poquito aunque sea por encima, y es una historia que siempre es buena. Y otra que, bueno, no es que sea un ejemplo de lo que os vayáis a encontrar luego en Marvel, pero sí que vende bastante bien, va a funcionar muy bien como lectura autoconclusiva, que es el viejo Logan. Ya no solo por el hype de la película, que no tenía nada que ver con esto, salvo que Lobezno era un viejo, pero es un dibujo impresionante también de señor McNiven, también es Mark Millar, es el top ventas ahora mismo, lo tenéis en este formato en Tama Deluxe, y aquí vemos a un viejo Logan, al señor Logan, a Lobezno, que está en el futuro, y vemos cómo el hombre vive su familia, los villanos han ganado, los villanos dominan Estados Unidos entero, y este hombre va a intentar sobrevivir aquí. No os cuento lo que pasa porque es muy hardcore, pero bueno, esto lo habéis leído muchos y es normal. Como digo, esto es una gran lectura, es muy interesante, es súper divertida, súper macarra, súper hardcore,
y os va a quedar con muy buen sabor de boca. Lo que sí, que si queréis leer más cosas como Loveno, pues va a ser complicado, porque esto tampoco es que haya mucha cosa como esto. Ahora tenéis la tapa nueva, la de Lemire y Sorrentino, y bueno, pero en verdad como viejo Logan no, pero como primeras lecturas hacia el universo Marvel te puedes meter, aunque Loveno también juega un poquito con el futuro, con qué ha pasado con los héroes y todo eso, aunque les hacen mención. Como digo, que más o menos os queréis meter, seguir metiendo a partir de estos eventos, pues luego tenéis eventos muy interesantes también que se han recopilado en 100% Marvel, en Deluxe, que son estos de aquí, por ejemplo. Tenéis Vengadores Desunidos, también es un momento importante de todos los Vengadores, también participan un montón de personajes y también deriva en Dinastía M, que es un momento también importante dentro de la Patrulla X, ese famoso No Más Mutantes, y son dos cómics impresionantes. A partir de aquí pues podéis tirar por muchos más eventos que hay recopilados así, lecturas independientes, y ir avanzando un poquito en el estatus general, porque esto como siempre pues ha sido lo más importante, lo que más gordo que ha pasado dentro del universo Marvel, o sea que ahí lo tenéis. Luego hay muchas preguntas como ¿qué herejía es esta? Quiero conocer los orígenes, quiero tirar un poquito por el Marvel clásico. ¿Por qué no? El Marvel clásico tiene su propio idioma, su propio lenguaje. El Marvel en la actualidad se hace muy diferente, la historia está muy descomprimida, tiene poco texto, tira más a lo visual, y antiguamente pues era cómics mucho más pausados, con mucho más texto, y puede ser que sean un poquito duros de leer, pero si os gustan, os llama la atención, hay unas cuantas que están bastante bien, otros que son mucho más lentos, pero como siempre pues vais a ver los orígenes de todos los personajes, los arranques de cada individuo, dónde se crean los villanos, las primeras apariciones de todo el mundo, y son cosas interesantes, sobre todo también cuando lleváis más tiempo leyendo, pero sí que es muy interesante también que os tiréis por algo clásico que os pueda llegar a gustar y ver un poquito la esencia, ¿no?, de Marvel. El padre ya sabéis que era Stan Lee y Jack Kirby, pues lo más interesante que han hecho y lo más también digestivo y digerible del Marvel clásico pues es estos cuatro fantásticos de este tándem. Eran aventuras muy divertidas, salían un montón de personajes de aquí, pues vais a ver a Galactus, a Silver Surfer, un montón de personajes, y es la ciencia ficción al extremo, ¿no? Es de los guiones más divertidos que hacían este dúo. También os podéis tirar más adelante si queréis algo un poquito más moderno, a la etapa en John Byrne, que también es una gran etapa, y dentro de lo que llegó a hacer Stan Lee, esto es lo más guay que podéis leer. A mí me encanta, los Cuatro Fantásticos es una auténtica maravilla. Y luego también pues otro imprescindible que son la Patrulla X de Chris Claremont, que es la mejor Patrulla X que se ha hecho ever, y también pues es muy interesante, muy buena. Aquí tenéis esta segunda génesis, este rearranque con nuevos personajes como Rondador Nocturno, que está por aquí, tenemos a Coloso, tenemos a Loveno, tenemos un montón de personajes que se introdujeron a partir de esta etapa, y son la etapa moderna de Patrulla X, que todavía más o menos se mantiene esa esencia, ¿no? Incluso pues con eso que os enseña Patrulla Oro, pues todavía mantiene un poquito las fórmulas que había en esta serie, que es muy importante, muy interesante también de tener. Pero esto en cuanto a clásico, que tampoco es que os lo recomiende si sois nuevos lectores, pero si tenéis curiosidad, pues sí, tiraos por este tipo de lecturas que son bastante entretenidas. Luego tenemos lecturas que ya pueden ser más independientes, un poquito entendidas de forma individual, que depende un poquito de vuestro gusto, los que os llamen la atención, pero sí que tenemos grandes lecturas que os voy a contar, tanto modernas como más clásicas y un poquito de todo, ¿no? Que pues gracias a Dios se están recuperando más o menos, y eso es bueno y eso hay que tenerlo. Una de ellas, aquí ya lo he comentado alguna vez, Arma X, de Barry Windsor Smith. Aquí vamos a ver el origen de Loveno en el momento en el que le ponen la adamantium. Es un cómic muy oscuro, con una tinta impresionante, tiene un dibujo muy chulo, con un corte clasiquillo, ¿vale?, por así decirlo, pero aquí sí que vais a ver ese origen de Loveno. Está recopilado en este tomo, que está bastante bien, y es muy interesante de ver. Como lectura única y conclusiva, pues lo tenéis ahí, aparte de ese viejo Logan, pues oye, otro Loveno con otro toque. Había cosas también como ese honor de Claremont, que también está bastante chulo, pero este es muy interesante y muy digno de ver. Otra lectura chula, Spider-Man Azul, tanto el azul y los otros colores como Daredevil Yellow, que hizo Jeff Loeb y Tim Sale. Son ejercicios de homenaje al personaje. Aquí podéis llegar a ver, aunque sea una pequeña pincelada, el origen de los personajes, pero sobre todo el concepto base, el concepto principal de cada personaje, con un estilo impresionante. Es un dibujo súper bestia, y lo más bonito son el Daredevil Yellow y este Spider-Man Azul, y no sé, es genial, sobre todo si os gusta el personaje, si os gusta Spider-Man, os gusta Daredevil, incluso Hulk o el Capitán América, pues podéis tener aquí un ejercicio contenido que rinde homenaje al personaje, y es una gran lectura también. Pues mira, 15 euretes en tapadura, tenemos ahora mismo la suerte de tener esto. También clasiquillo, pero es uno de los mejores arcos que ha tenido
el señor Spider-Man, pues ha sido esta cacería de Kraven también, que ha llegado también esta nueva reedición. Esto se reedita siempre, aunque es una historia diferente y atípica de Spider-Man, porque aquí lo que vamos a ver en verdad es el Born Again, vamos a ver la caída al infierno de Spider-Man a manos de Kraven, el cazador que le quiere dar caza y quiere darle muerte. Y es una aventura oscura pero conclusiva. Esto entraba dentro de la serie regular de Spider-Man y es una gran lectura y os va a interesar bastante, muy buena. En cuanto a Daredevil, os lo mencionaba, ¿no? Tenemos ese Born Again, ese renacimiento de Daredevil, que es una de las grandes joyas y las obras maestras del Marvel. Frank Miller, David Mazzucchelli, impresionante este trabajo, es de lo mejor que se ha hecho en Marvel e incluso en el cómic actual. Y bueno, también tiene ese toquecillo un poquito clásico, que a lo mejor la narrativa os cambia bastante, pero es muy interesante de ver también cómo se hacían los cómics en esta época. Y ese, por ejemplo, ese recurso, ¿no?, de resumirte siempre lo que pasa en el número anterior y todo eso, porque entra en continuidad dentro, es un arco dentro de Daredevil, pero es uno de los grandes trabajos. Una cosa mucho más contenida y mucho más interesante, también de Frank Miller, con Romita Jr., este sí, El hombre sin miedo de Daredevil. Aquí vamos también a ver el concepto clave del personaje, sus inicios, y es casi un reorigen que le dio Frank Miller, que se ha respetado un poco menos actualmente, pero sí que como primera lectura de Daredevil os lo puedo recomendar un montón, porque tiene un dibujo espectacular. Tenemos a Frank Miller y un trabajo muy bien hecho sobre el personaje. Como digo, no hay grandes lecturas independientes, por así decirlo, ¿vale? Como os he dicho, entra en continuidad todo estaba hecho en su serie regular y es diferente, ¿no?, el concepto de Marvel en cuanto a DC, que sí que tenemos un montón de lecturas independientes, he hecho mucha novela gráfica. Aquí tenemos más arcos concretos, etapas grandes, ¿no? Pues por ejemplo la saga de Fénix Oscura de los X-Men, que estaba también en esta que os recomendaba de Claremont, que son cosas impresionantes, pero entraban dentro de la continuidad. Como digo, es meteros con este tipo de lecturillas que se publican así, pero también pues tenemos ese Marvel actual, ese Marvel cositas frescas, nuevas, series también regulares que están muy interesantes, que ya depende un poco como os llame la atención. En grapa, pues la calidad está ahí, pero bueno, si no habéis leído nada, vais a tener lo que se ha dado siempre, más o menos el pan nuestro de cada día a día de Marvel. Pero luego tenemos lecturas muy interesantes, muy buenas, que aquí siempre hemos reseñado, que se han hecho bastante chulas y trabajos buenos, que normalmente aquí se recopilan con personajes secundarios, se recopilan así en tomo, como este Ojo de Halcón de Matt Fraction y David Aja, que también lo reseñé aquí, pues casi las primeras andanzas que tuvimos en YouTube, y es un trabajo muy chulo, tiene ese simplismo, ¿no?, que utiliza David Aja. Es una historia de Clint Barton volviendo a su barrio, simple y llana, y es una etapa contenida que luego Jed Lemay también la ha heredado, y es una gran recomendación que os puedo dar dentro de series regulares. Más cositas también, el Daredevil de señor Wade y el señor Chris Samney. Es un trabajo de vuelta a lo clásico, o sea que vais a leer un Daredevil que tira más del Marvel Gold, de la etapa dorada, pero que es genial. O sea, Mark Waid aquí sí que hace una cosa muy entretenida, y con el dibujo de Samney, que aparte recoge toda la esencia del Marvel clásico, nos da un ejercicio moderno, pero a la vez con ese saborcillo y súper fresco, súper divertido. Es una gran etapa que ahora está un poquito más baja con la de Charles Soule, pero bueno, ahí la podéis tener de forma contenida. Y el pepino, pues últimamente que lo ha petado, ha sido La Visión. Pues La Visión es simplemente un trabajito que hizo Tom King con Walta, de 2 tomitos nada más, lo tenemos en 2 tomos, pero es una de las grandes lecturas, que yo creo que es uno de los clásicos modernos, ¿no? El trabajo que ha hecho aquí Tom King es espectacular, es una alucinada, y os podéis pasar muy bien con este cómic. Tenemos un montón, como veis aquí, todo esto son 100% Marvel. Minis de Masacre, tenemos Miss Marvel, tenemos Puño de Hierro. Podéis tiraros por un poco de cosas, hay cosas que depende un poquito del público que seáis, depende un poquito de lo que os mole. Hay cosas de mejor calidad, otras de peor en general, pero sí que os puede llegar a llamar la atención algún personaje o algo fresco, algo divertido, y eso métete con ello. Que no, pues series regulares o este tipo de lecturas que están recopilando. O sea que nada, espero que os haya servido esto un poquito, chicos, que os haya sacado aquí la metralletaca, que algo cojáis, porque la verdad es que todo merece bastante la pena, y nos vemos dentro de nada, porque seguimos con esa actualidad friki todos los fines de semana y próximamente nuevos vídeos. O sea que, chicos, muchas gracias y ¡Heil Hydra!